esta ocasión vamos a estudiar dos Mishnayot cortas que la dice el mismo Jajam. Ayer hablamos del gran sabio y maestro Rabbi Yossi ben Jalafta, así se llamaba. Y hoy continúa la siguiente Mishnah hablando de su hijo Rabbi Ishmael. Así dice, Rabbi Ishmael beno Omer. Rabbi Ishmael, su hijo, es el que solía decir. Rabbi Yossi, que ayer hablamos un poco de él, tuvo 5 hijos, los 5 grandes Jamim que se mencionan en el Talmud, fueron grandes sabios, pero el que más destacó fue justamente su hijo mayor, que era este Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yossi. Él fue el que, se puede decir, siguió la escuela de su papá. De hecho, su gran maestro fue principalmente su papá. La mayoría de los Jamim estudiaban en la escuela de diferentes Jamim, pero él, Rabbi Ishmael, su hijo mayor, estudió en la escuela de su papá, fue el alumno de su papá, también junto con Rabbi Yehuda Nasi, que comentamos que Rabbi Yehuda Nasi, él fue también alumno de Rabbi Yossi, del que hablamos ayer. Rabbi Yehuda Nasi, ya lo mencioné varias veces, fue el gran sabio que escribió la Mishnah, o que ordenó todo el Talmud, que es la fuente del Talmud, que es la Mishnah, también el Pirkei Avot. Pero Rabbi Yehuda Nasi, aunque era el Nasi, el presidente, le decían el príncipe a Rabbi Yehuda, respetaba mucho a Rabbi Ishmael. Después del fallecimiento de su papá, de Rabbi Yossi, como respetaba también tanto a Rabbi Yossi, que fue su maestro, entonces siguió respetando a su hijo, y cuando tenía alguna duda le consultaba a Rabbi Ishmael, le decía, ¿qué decía tu papá? Como él estudió, siendo alumno y hijo, obviamente fue una cercanía más grande. Ahora sí tuvo la suerte de que su papá fue su maestro. Entonces él lo tenía muy presente, las enseñanzas de su papá. Entonces, como si recuerdan que ayer mencioné, hablando de Rabbi Yossi, que cuando Rabbi Yehuda Nasi oía algo en su nombre, y principalmente de su hijo, inmediatamente se retractaba si él había dicho algo diferente, y decía, Kvar Horaz Zaken, ya indicó el anciano que será ese gran maestro, entonces aunque yo opine diferente, acepto lo que él dice. Y eso lo consultaba después que falleció con este Rabbi Ishmael, con su hijo. Incluso en el Talmud relata que una vez estaba enfermo Rabbi Ishmael, y al final se curó, pero tenía miedo Rabbi Yehuda Nasi que llegue a fallecer, entonces se mandó a preguntar que diga algunas cosas más que no había dicho en nombre de su papá, que siga enseñando antes de fallecer, porque iban a perder después ese tesoro, esas enseñanzas del gran Rabbi Yossi, que como ayer mencioné, fueron de los que más destacaron en el Talmud, de los que más opinan y de los más grandes sabios que hubo en esa época. Entonces, él fue el mayor de los 5 hijos que tuvo Rabbi Yossi. Él era extremadamente correcto y muy justo, y de forma extrema. Por eso vamos a entender en un momento las enseñanzas que él nos da, que quedan con su visión y con su justicia. En el Talmud Tratado de Ketubot, página 105, ahí también relata un suceso con él, con este Rabbi Ishmael, que él tenía como alguien que le trabajaba el campo, un socio empleado, y esa persona, una vez a la semana, los viernes, llegaba al pueblo donde vivía Rabbi Ishmael. Entonces siempre le traía lo que le correspondía a Rabbi Ishmael de los frutos del campo, le traía una canasta con frutos, que era algo que estaba acordado así, no era un favor, sino era un trato, y era fijo. Una ocasión llega esta persona
un jueves, un día antes de lo rutinario, de lo que siempre llegaba y le traía esa canasta. Y entonces llegó el jueves y le trajo también lo de siempre. Entonces le pregunta a Rabbi Ishmael, ¿por qué esta vez llegaste un día antes? ¿Por qué te adelantaste? Siempre vienen los viernes. Le dice, porque ahorita tenía que llevar a cabo un juicio, un din Torah, que dice, tengo una diferencia con alguien y necesito que tú lo determines. Entonces, de paso, ya que vine un día antes, lo traje un día antes. Le dice Rabbi Ishmael, en ese caso, ya no te puedo juzgar yo. ¿Por qué? Uno se pregunta. Porque él tuvo cierto provecho que le adelantó un día. Un día antes tuvo esos frutos, obviamente algo disfrutó de eso. Simplemente, miren a qué grado se fijó, por un detalle de algo que igual le correspondía a él, igual se lo tenía que traer, era el trato, porque lo recibió un día antes, y aunque el otro no tuvo la intención de hacer un favor, porque igual iba a llegar, igual venía para otra razón, simplemente como él tuvo ese pequeño provecho, dijo, yo ya estoy en cierto modo sobornado, ya no puedo, ya pierdo la objetividad, ya no puedo yo juzgarte. Estamos hablando de algo tan sutil, pero que demuestra esa visión de ir al extremo, a la rectitud, a la justicia y no llegar a desviarse. Él además era un gran psicólogo, muy astuto en detectar a la otra persona, se daba cuenta incluso quién era culpable, y así también cuando había algún problema, alguien que robaba o algo así, él inmediatamente lo descubría. Es decir, tenía astucia y capacidad y agilidad mental para darse cuenta de las cosas. Pero el problema de eso fue que le salió tanta fama que los romanos, porque ya lo mencionamos, que ya era después de la destrucción del templo, en la época de los romanos, lo nombraron contra su voluntad, lo nombraron como policía, es decir, con una autoridad como jefe de policía, porque realmente tenía esa capacidad de atrapar a los ladrones. Y no le quedó otra, porque no le preguntaron, lo obligaron. Obviamente seguía él estudiando, enseñando, pero además de eso tenía que hacer esa función y tuvo muchísimo éxito. El problema fue más bien que cuando había también un ladrón judío, también él tenía que descubrirlo, y a eso le molestaba mucho a él, pero lo tenía que hacer porque si no, los romanos le estaban exigiendo. Y a veces, era un delincuente y tenía que descubrirlo. Y comenta el Talmud que él, entre otras cosas, se le revelaba el Eliyahu Anabí, y una vez se le reveló el Eliyahu Anabí y lo regañó, le dijo, ¿cómo puedes hacer eso? Que a un hermano tuyo también delatarlo, ¿no? O descubrir que es un ladrón. Le dice, es cierto, yo no quiero hacerlo, pero no me queda alternativa. Entonces le dice, tu papá se había escapado también de los romanos, que lo mandaron, ya conté la historia. Dice, ni modo, tú vas a tener que escaparte y no hacer eso. Bueno, eso es entre otros sucesos por la capacidad que él tenía de darse cuenta de la sutileza. Además, tenía mucha fama que él sabía interpretar los sueños perfectamente, y lo que decía era tal cual. Era una época que existía un poquito más sueños que llegan a tener un sentido, porque hoy en día, con toda la información que tenemos a nuestro alrededor y uno ve fantasías y películas y oye y miedos y toda la época que vivimos, prácticamente los sueños ya la mayoría absoluta carece de sentido. Pero en ese entonces existía todavía como que más un nivel espiritual, que había más como profecía, más, dicen, no profecía como tal, sino como más visión a través del sueño. Entonces él era súper experto, venían con él, cualquiera que tenía un sueño que lo preocupaba o que no lo entendía, y se los interpretaba correctamente. Y relatan también en Midrash que una vez oyó de una persona que él se dio cuenta que era un farsante,
que empezó a hacerse fama que él sabía interpretar los sueños y obviamente cobraba mucho dinero por eso. Entonces cuando él oyó de eso, sabiendo quién era y que era realmente un farsante, va una vez como a visitarlo y bueno, y empieza a oír, a ver que viene gente y cómo se los interpretaba. Y se dio cuenta que era ridículo. Y él a cada uno que venía y le contaba el sueño y él se los interpretaba de una manera, él les decía, no, la interpretación es tal y tal. Y ahí el Midrash relata toda una lista de todos los sueños que oyó y cómo lo interpretó el farsante y cómo lo interpretó él, que reconocían que así fue, que se daba datos precisos y que era exactamente como él lo interpretaba. Entre otras cosas, hay muchas enseñanzas de él y muchos dichos que dijo. Yo sigo insistiendo y creo que hoy sí lo voy a lograr, de hacerlo un poquito más corta. Todavía no lo logré exitosamente llegar a no pasarme de la media hora, pero espero que hoy sí pueda lograrlo. Vamos a continuar entonces, sin extenderme más en la historia de este gran Rabbi Ishmael, hijo del gran rabino Rabbi Yossi. Él dice lo siguiente: Ajosech atzmo minadin porek mimenu eva vegezel ushuachav. Antes de traducirlo, quiero recordar que el Pirkei Avot, ya lo dije varias veces, son consejos sabios, no son leyes. Entonces, aquí está dando un consejo principalmente a los jueces. ¿A qué me refiero? Jueces, un juez se refiere a un dayan, un rabino que puede hacer juicios, que se representan dos personas que tienen un problema, una diferencia monetaria, uno le prestó dinero, el otro le robó, X, todo tipo, y el dayan, la Torah indica que hay que juzgar a esas personas acorde a las leyes de la Torah. Pero él lo que recomienda aquí, dice, a José Hasmo Minadin, aquella persona que evita hacer esos juicios, que hiciera un rabino, obviamente está hablando cuando hay quien lo haga. Como el consejo es no meterte en esas broncas. Le dice a un rabino, cuidado, si no queda alternativa, ok, lo tienes que hacer, pero si hay quien haga los juicios y lo puedes tú evitar, le está dando un consejo tan inteligente y tan sabio, evita llevar a cabo el juicio. Vamos a ver cuáles son las razones. Esto hasta sorprende. Nosotros sabemos en la Torah que existe ese concepto. Moshe estaba juzgando a todo el pueblo de la mañana hasta la noche. Existe el concepto de seguir la justicia de la Torah. Por eso uno tiene que ser juez y tiene que dictaminar. Entonces, ¿por qué nos dice eso? Dice, porque al evitarlo, porek mimenu, evita o se quita de él, eva, Begezel, Ushuachav. Dice, enemistad, robo y juramentos en vano. ¿Qué significa? Vamos a ver tres casos diferentes para entender esos tres términos. El primero, el juez que llevó a cabo el juicio, lo hizo de forma absolutamente justa. Dice, lo hizo con una certeza total, que es según la ley, según la halajá, y dictaminó, tú eres inocente y tú eres culpable. Tú tienes que pagar el dinero y tú ganaste el juicio, tienes la razón. Lo hizo absolutamente. No tuvo que el otro ni hacerlo jurar, porque aquí dice, evita a veces la enemistad, el robo y el juramento en falso, juramento en vano. Ni lo tuvo que hacer jurar, seguro que no hay robo, tuvo pruebas concretas que esta persona tenía la razón. Pero ¿qué va a suceder de forma natural? Aunque es injusto que suceda así, pero así sucede. Aquella persona que perdió el juicio, que es el que tiene que pagar, obviamente
no va a estar contento y va a decir, no, él no me defendió, no buscó de mi novio de mi lado, le dio la razón al otro y va a empezar a difamar y va a provocarse la enemistad de él. Vuelvo a repetir, de todos modos, la persona, la Torá advierte, dice, cuidado de no recibir soborno, de ser justos en el juicio, no temerle a nadie y no temerle a una persona poderosa y hacer lo que debe ser hacer. Ok, cuando uno es juez así tiene que actuar, pero aquí le aconseja, evita, no busca otra cosa, evita si hay alternativa, porque aunque lo hagas justo, aunque lo hagas 100%, igual te vas a ganar la enemistad, siempre alguien va a estar, va a estar inconforme, porque fue el que perdió, eso es algo natural en el ser humano, y así lo vemos, pasa muchísimo. Aquí hago un comentario entre paréntesis. Yo hago muchas funciones, pero realmente evito llevar a cabo. Tengo el título de Dayan, pero aplicado en divorcios, en Get, y no hago juicios de problemas económicos, porque además que es un dolor de cabeza, siempre es simplemente meterse en broncas y además del tiempo, porque hay que hacerlo justo y hay que investigar a fondo para cerciorarse de que lo que uno dictaminó sea realmente lo justo. Ok, pero además la otra opción que dice aquí la Mishnah se refiere a evitar, en todo caso, no apliques la justicia, que es decir, no utilices el Din Torah, lo que se llama acorde a la ley, sino busca que haya un acuerdo, que es sin entrar en decir en la investigación y decir tú eres inocente, tú culpable, busca ponerlos de acuerdo y que ellos lleguen a lo que se llama peshará, a un acuerdo, ok, te debo mucho dinero, no tengo, te pago la mitad o lo que sea, buscar algo conciliador para que no tener que llegar a esta segunda parte, porque dijimos, en el mejor de los casos se va a provocar la enemistad. Ahora, no en el mejor de los casos, otro riesgo que dice puede provocar robo, puede llegar a equivocarse, que le faltó alguna prueba, dice, algún criterio equivocado y le está provocando que el otro tenga que pagar y es como robarle el dinero, porque lo hizo acorde a su dictamen. Entonces, miren, en el mejor de los casos igual va a ganarse enemistad. El otro riesgo es que le esté robando, que provoque no nada más el rabino, sino el dayan, sino también le provocar uno que le esté robando al otro, si no dictaminó indicadamente. Un ejemplo, si de verdad le debía el dinero y él dice que no se lo tiene que pagar, entonces le está robando y engañó al juez. Entonces es un riesgo, hay que tener un grado de conocimiento y responsabilidad, pero inmensa. Entonces siempre es un riesgo. Y el tercer riesgo, a veces hay que hacer jurar al otro porque no hay pruebas. Entonces pudiste provocar, el otro por defender su posición pudo jurar o en falso o en vano, que no era necesario, y el juez pudo provocar eso. Entonces por donde lo veamos es meterse en problemas. Y si uno lo evita, evita hacer esos juicios o buscar una conciliación o no juzgar que el otro, evitó esta situación tan problemática. Okay. Y la verdad es que la naturaleza del ser humano es que hay veces la persona no es objetiva. Es decir, si él me dictaminó así y uno siempre se defiende a sí mismo, y por eso hay pleitos entre dos personas. A veces los dos están convencidos que tienen la razón, de forma absoluta. Y aunque sean gente buena y decente, porque uno tiene soborno personal de querer ganar ese dinero y no querer pagarlo, le encuentra argumentos por todos lados para justificar su postura y decir yo tengo la razón. Entonces eso lleva que cuando el Dayan dictaminó contra él y él estaba convencido de tener la razón, entonces va a acusar al Dayan, va a decir tú estás mal y va a rechazar, odiar o difamar. Entonces aunque sea absoluto, aunque lo haga correctamente el juicio. ¿Ok? Sigue diciendo, Veagas libo beorá,
Shoté, Rasha, Vegas Ruach. Dice, pero ahorita hay algo peor. ¿Ok? Eso es un consejo, evítalo, pero cuando es necesario, como dijimos, uno tiene que ser. Si no hay otro, pues no le queda otra y tiene que aplicar el juicio. Ahora, si uno hace el juicio, pero Gas Libo, que dice que tiene soberbia, le presentan un caso difícil y él se cree que sabe todo sin investigar, sin buscar a fondo, la verdad es una responsabilidad muy grande. Y así rápidamente dice, no, tú tienes razón, esto se dictamina, la ley es así. Que eso lleva a fácilmente, somos seres humanos y uno no puede saber todo y sin analizar y que si uno tiene que hacerlo con estar centrado, con mucha responsabilidad, no a la ligera. Entonces dice, Gas Libo, el que se siente así como que a la ligera, como dije, con soberbia, entonces lo califica muy fuerte aquí la Mishnah. 3 calificativos fuertes. Dice, en primer lugar, Shoté. Lo llama como loco, insensato, ¿sí? Después, Rasha, que es como malvado, porque puede perjudicar al otro, puede dañar económicamente o en cualquier tipo de dictamen que le pueda hacer daño y sin ser centrado, que sin hacer las cosas con conocimiento a fondo de causa. Y la tercera, Gas Ruach, que es arrogante, que se tiene esas 3 acusaciones, el que lo hace de esa manera. Ok. Como ya lo dijimos muchas veces, muchos Jamim que comentan estas Mishnayot lo dijeron en un contexto, es en una situación que estaba viviendo y por algo los llevó a dar esas indicaciones. Cuentan que justamente en la época de él, que como ya mencioné estaba Rabbi Yehuda Nasi, que era su compañero, también fue alumno de su papá. Rabbi Yehuda Nasi, habían también ciertos rabinos que a veces querían dictaminar o decir leyes o hacer juicios y no estaban preparados. Y él era el presidente Rabbi Yehuda Nasi, aunque él era muy humilde, muy Rabbi Yehuda Nasi, pero vio la necesidad para que no se desvirtúe las leyes de la Torá, de poner una regla que nadie podía dictaminar una halajá, una ley, sin su autorización. No confundamos, no era orgullo o soberbia, sino porque él tenía ese conocimiento y, como dije, tenía humildad, que cuando le decía Ham Rabbi Ishmael, le decía algo en nombre de su papá, y aunque él había opinado y dictaminado, se rectificaba y se echaba para atrás y decía, si lo dijo Rabbi Yosef, aunque yo piense diferente, tiene razón, que se tenía mucha humildad, pero sin embargo vio que había muchos problemas porque algunos que no estaban en el nivel y dictaminaban, entonces decidió como presidente que tiene que autorizar cada dictamen, que obviamente eso causó molestias en algunos. Entonces, por eso, así se entiende también por qué justo dio este consejo, que él defendiendo, Rabbi Ishmael respetaba mucho a Rabbi Yehuda Nasi, y defendiéndolo, como que dio este mensaje de decir, mejor eviten, si uno se mete en esas broncas, además trae enemistad, trae problemas, entonces dio el consejo de que no hagan esa función, que lo dejen a Rabbi Yehuda Nasi. Dice, en ese contexto los dijo. Ok. Ahora, a Gas Libo ahora hay otra explicación también muy bonita, porque aquí dice, está hablando para los jueces, pero dice a Gas Libo Behoraá. Horaá es la enseñanza, que es dictaminar la ley en general. Dice, no solamente en un juicio, que atendiendo a unas personas, sino en general es dictaminar la ley. Entonces aquí nos enseña, también nos insinúa otra cosa, porque dijo 3 términos. Y esos 3 términos van a 3 formas de dictaminar la ley. Que una persona, de cualquier ley, no nada más de un juicio, de una halajá, de una ley, si esto se puede comer, si esto no, dice todo ese tipo de cosas. Dice, hay un grupo que
ya saben que hay dos escuelas, Bet Shammai y Bet Hillel, ¿no? Bet Shammai era más estricto y Bet Hillel más ligero. Pero hay algunas cosas que fue al revés, que Bet Shammai fue más ligero en una minoría y Bet Hillel más estricto. Pero en general la escuela de Hillel fue más ligera. Ahora, dice, si una persona dice, siempre voy a buscar los que opinen más estricto en todo. Si en esta alajá Bet Hillel opinó más estricto, voy como él. Pero si en la otra Bet Shammai, hago lo que él me dice. Quiere decir que en todo, no según la alajá como quedó como Hillel, sino busco siempre la opinión más estricta. Ahí lo llama shoté, que está loco, necio, es como lo dice dice el Talmud justamente, aquella persona que busca al revés también, el que me hace más ligero, no siempre como Ham, no siempre como Bet Hillel. Cuando Bet Hillel permite, voy como Bet Hillel. Cuando Bet Shammai permite, voy como él. Entonces está buscando nada más, no la verdad, no como queda la conclusión, sino lo que más me conviene, lo llama como Rasha, que es el que está buscando el mal camino. Eso es por una parte. Entonces diríamos que el que hace al revés, que siempre busca lo más escrito, es mejor. ¿Cómo lo llama el Talmud? Kesil bajo shecholech. Un necio, por eso le dice shoté como loco, que va en la oscuridad. No busca la luz, no busca lo que es la verdad. Que dice, toma el camino, aunque sea quiere hacerlo mejor, por temor a Dios, lo que sea, pero es un necio. Está haciendo no lo correcto. Va más allá de lo que Dios le está exigiendo y no va con la halajá y lo más cómodo. Tengo una duda, mejor lo prohíbo y punto. Y por eso lo llama como shoté, como lo llama el Talmud Kesil, que es un necio, el que busca, como dice, mi jumbre Bet Hillel o mi jumbre Bet Shammai, que dice las jumbrot, lo más estricto de los dos, está tomando un camino. Entonces aquí dice tres grupos. Uno shoté, que es el necio, el que busca nada más la prohibición, el que busca nada más lo permitido, aunque no sea la halajá así, sino como me agarro de quien sea que me permite, es como Rasha, que dice que está actuando incorrectamente. Y el tercero es otro grupo. Hay quienes ni una ni la otra. Simplemente yo no hago caso ni a Bet Hillel, ni a Bet Shammai, ni a la halajá. Yo hago lo que yo creo. Yo creo que discuto con Bet Hillel, discuto con Bet Shammai, discuto con Shulchan Aruch. Eso se llama Gas Ruach, un soberbio, que él se cree y obviamente se va a equivocar. Entonces, ninguna de las tres tenemos que llevar. Dice, Agaz y Beorá, el que es soberbio en decir, dice, o uno que es, como dije, todo a lo permitido, o todo a lo prohibido, o todo a lo que yo creo, cualquiera de esas opciones están consideradas obviamente negativas. Ok. Ahora, seguimos la siguiente Mishnah, Huaya Omer, vamos a la Mishnah octava, dice, él solía decir, siguiendo la misma línea, es continuación del otro, Al-Tei Dan Yehidi. Dice que incluso, si un juez ya va a juzgar, dijimos lo ideal ni te metas, mejor evita eso. Ya vas a juzgar, entonces no juzgues solo, aunque según la halajá, si una persona está capacitada, un gran jajam que tiene un buen conocimiento, tiene permitido ser solo un juez, porque normalmente se deben ser 3 jueces para que haya mayoría. 3 es lo mínimo que puede haber, 2 y 1 que puede haber mayoría. Pero un Dayan calificado que tiene mucho conocimiento puede juzgar solo, según la halajá. Pero sin embargo, el consejo que está dando, que aunque no seas como que no te creas, aunque tengas la capacidad de hacerlo, evítalo y busca hacer como un bedín de 3, que es el que te acompañen otros 2. A menos que los litigantes le pidieron un ham que él solo sea el Dayan. Entonces ahí sí se permite porque no es que uno lo decidió. Pero igual el consejo que él está dando, She'en Dan Yehidi ela echad. Dice, porque no juzga solo, sino uno solo, que se refiere a Dios. Dios es el único que él no necesita compañía, no necesita consejo de nadie y él puede juzgar siendo único. Esta es la explicación de la mayoría de los comentaristas de esta Mishnah. Sin embargo, uno de los grandes comentaristas, Rabbi Onam Girondi, que ya lo mencioné en otras ocasiones,
él lo interpreta de otra manera. Siguiendo lo que mencioné antes, el contexto que dijimos, que Rabbi Ishmael estaba en la época, estaba junto con Rabbi Yehuda Hanasí, y Rabbi Yehuda Hanasí puso esa regla que para las decisiones de la halajá que pasen por él, porque vio que había muchos problemas, entonces él salió a su defensa y dice, She'en dan yehidía, si lo explica Rabbi Yonah, She'en dan yehidía la ejad, que no puede juzgar solo, sino uno solo, refiriéndose a Rabbi Yehuda Hanasí, que el único que está calificado para juzgar él solo. ¿Pero por qué lo dice? Además del conocimiento que él recopiló, toda la información de las generaciones anteriores, Rabbi Yehuda Hanasí tenía otra característica. Él era muy rico, Rabbi Yehuda Hanasí. Entonces, cuando él les llevaba a cabo un juicio y veía que el pobre perdió el juicio por la justicia, que realmente debía el dinero, y sabía que no lo podía pagar, ¿qué hacía? Él le daba el dinero. Dice, no tienes razón, ganó la otra persona el rico, pero igual él le daba el dinero al pobre. Entonces así no tenía, a veces uno puede desviar el juicio por decir, jazito, pobrecito, esta persona, el otro tiene millones, él no tiene para comer, pues voy a inclinar, voy a buscarle para que él tenga razón, y ahí pierde la objetividad en el juicio. Entonces cuando el juez es rico, como Rabbi Yehuda Hanasí, ahí eso le facilitaba absolutamente la objetividad, porque así lo hacía. Si vio que el otro, por culpa de él, que dice, porque él dictaminó, y el otro perdió el juicio al pobre y no tenía para pagar, él mismo le daba el dinero, por la riqueza que él tenía. Por eso es una razón más que dice Rabbi Ishmael, que no juzga solo, sino uno solo, que es Rabbi Yehuda Hanasí, y de paso, como que le dio fuerza a la ley que había establecido, que todo tenía que pasar por él. Y Rabbi Ishmael mismo también dijimos que era muy justo, que por eso lo pusieron como policía. Cuentan también sobre él que en una ocasión estaba en el camino y había una persona, un pobre, que estaba cargando leña y se cansó, se sentó a descansar. Termina de descansar, quiere continuar, cargar el monto de leña que era muy grueso, muy grande, y no podía solo. Justo pasa por ahí Rabbi Yoshua, el autor de esta Mishnah. Entonces le dice el pobre al Rabbi Yoshua que por favor lo ayude, pero era algo muy pesado. Le pregunta, ¿cuánto vale ese monto de leña? Le dice, X, ¿no? Vale 10. Agarra, saca de su bolsa los 10, le dice, ya déjala ahí, yo te lo pago. Y eso que quien pase se lo lleve. ¿Ok? El pobre recibió más bien, no forzadamente el pobre, ese leñador, recibe ese dinero, pero ¿qué hace? Dice, como él lo dejó para quien lo quiera y lo volvió a agarrar. Dice, pues sí, gané el dinero y vuelvo a tener esta cantidad, pero de vuelta ahorita necesitaba que lo ayuden. Entonces le vuelve a pedir ayuda. Entonces, ¿qué hizo Rabbi Yoshua con Rabbi Ishmael? Le vuelve a pagar el dinero. Otra vez te lo vuelvo a comprar, ya déjalo ahí. Cuando vio de vuelta que lo vuelva a agarrar, esta vez, ¿qué hace? Dice, ahora sí te lo pago y declaro que ese efker, que dice que está libre, es mío, yo te lo pagué, para todos menos para ti. Cualquiera lo puede agarrar el que pase, pero tú no. Con esa condición lo estoy liberando. Ya no le quedó otra, ya se quedó con el pago doble, ya no tuvo que esforzarse. Pero miren la visión, ok, no puedo ayudarlo, pero tampoco lo voy a dejar al pobre sufriendo. Entonces, como no puedo yo mismo ayudar, hay quien dice que no le quedaba por la importancia que tenía, pero otros se interpretan simplemente porque era pesado, pero no lo puede hacer, pero no por eso voy a dejar. Como Rabbi Yehuda Hanasí, ok, tengo que dictaminar que él tiene la razón, pero tampoco lo voy a dejar al pobre miserable que se quede con una deuda porque yo le dictaminé y lo pagaba. Eso es un nivel, no tiene la obligación de hacer eso, pero vemos también la grandeza. Ok, sigue diciendo para terminar, ve al tomar kabeluda a ti, shehen reshaim veloata. Dice, en el caso que ya, primero aconsejó que no juzgue uno solo. Ok, ya trajiste esos otros dos que te acompañen. Si ya
pediste la compañía de dos, ¿para qué es? Para que se decida según la mayoría. Si ya lo hiciste así, no digas Kiblu Dati, reciban lo que yo digo, porque yo soy el principal, hay lo que se llama Abbedin, no puedes imponer lo que tú dices, porque ellos tienen derecho de opinar, pero no tú después que lo contrataste, después que les pediste. Lo podías haber hecho solo, en caso de necesidad, o en caso que estaba calificado. Pero si ya llamaste a otras personas que te acompañen, ahorita tienes que oír la opinión de la mayoría, y o si no, hubiese sido lo mismo que si hubieses hecho solo. ¿Para qué los llamaste? Los llamaste para oír las opiniones y no para imponer la tuya, porque si era para imponer la tuya, lo hubieses hecho solo. Entonces dice, sé justo, y entonces si ya los llamaste, tienes que oír sus opiniones y no le puedes imponer. Quiere decir, las dos Mishnayot, que le dijo Rabbi Ishmael, están enfocadas a lo mismo, hacer las cosas con justicia absoluta. Primero, no meterse en broncas, es decir, por el riesgo también de que uno puede provocar que no sea tan justo y provocar que el otro le robe o hacerle un daño económico al otro. Y como dije, en el mejor de los casos nada más en amistad, y por otra parte ser responsable cuando uno dictamina no a la ligera, hay que, si le estoy, para las dos cosas, que si cuando uno dictamina una halajá, una ley, tanto para prohibir como para permitir, las dos tienen que hacerlo porque una vez se dice, bueno, cualquier cosa, mejor le prohíbo y punto, así no tengo que investigar, y lo máximo es se cuidó de más, no, es una responsabilidad, le puedes causar una molestia al otro, un gasto de más, no se puede prohibir sin fundamento, tienes que estar bien seguro, tanto para permitir como para prohibir. Entonces, tener esa responsabilidad y también no ser soberbio, y si uno va a juzgar, oír otras opiniones, no sentirse yo solo puedo, y no imponer también en los demás opiniones. Son enseñanzas de justicia que nos da este Ham Rabbi Ishmael.